Bienvenidos a Margen de Medianoche. Durante casi 2000 años, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición. Su imagen quedó unida a una bolsa de monedas, un beso dado en la oscuridad y una muerte marcada por la culpa. En pinturas, sermones, poemas y relatos populares, Judas se convirtió en el hombre que entregó a su maestro. El discípulo que estuvo cerca de Jesús escuchó sus palabras y, aún así, decidió conducir a los soldados hasta él. Pero existe un texto antiguo que altera esa imagen. Un evangelio en el que Judas no aparece simplemente como el discípulo más ignorante, sino como el único de los 12 capaz de reconocer de dónde procede realmente Jesús. Un texto en el que el Maestro lo aparta de los demás y le revela los misterios del universo. Un relato que culmina con una frase tan inquietante como ambigua. Judas sacrificará al hombre que reviste a Jesús. ¿Significa esto que Judas obedeció una orden secreta? ¿Fue el traidor de la tradición o el único discípulo que comprendió? ¿Lo presenta este evangelio como un elegido? ¿Como un instrumento necesario? ¿O como alguien destinado a cometer una acción todavía peor que la de los demás? La respuesta no es tan sencilla como prometieron algunos titulares. El Evangelio de Judas no es una crónica escrita por Judas. Tampoco es un documento contemporáneo de la vida de Jesús, ni una prueba de que los evangelios canónicos ocultaran deliberadamente una conversación auténtica. Es una obra cristiana antigua, probablemente compuesta en griego durante el siglo II y conservada en una traducción copta varios siglos posterior. Su valor histórico no consiste en mostrarnos qué dijo realmente Judas durante la última semana de Jesús. Su valor está en permitirnos escuchar una de las muchas voces que discutieron el significado de Jesús, su muerte, sus discípulos y la autoridad de las primeras comunidades cristianas. Para comprender esa voz, debemos comenzar con la historia que ya era conocida. Los evangelios incluidos en el Nuevo Testamento presentan a Judas como uno de los 12. Marcos cuenta que acudió a los sumos sacerdotes y buscó una oportunidad para entregar a Jesús. Mateo añadió la célebre cantidad de 30 monedas de plata. Lucas y Juan relacionaron su decisión con la entrada de Satanás en él. Incluso las tradiciones sobre su muerte siguieron caminos diferentes. En Mateo, Judas devuelve el dinero y se ahorca. En los Hechos de los Apóstoles, su final se describe de otra manera, mediante una caída terrible en un terreno asociado con la recompensa de su maldad. Estas diferencias no borraron el núcleo de su memoria. Judas era el hombre del círculo íntimo que había facilitado el arresto. Su nombre quedó tan contaminado por aquel acto que durante siglos resultó casi imposible pronunciarlo sin escuchar también la palabra traidor. Sin embargo, la propia historia cristiana contenía una paradoja. Si la muerte de Jesús formaba parte del plan de salvación, ¿qué lugar ocupaba la persona que hizo posible su arresto? Si la crucifixión debía ocurrir, ¿era Judas únicamente culpable? ¿O había cumplido, sin saberlo, una función necesaria? Los textos canónicos no eliminan por completo esa tensión. El Evangelio de Judas la convierte en el centro de todo su relato. Mucho antes de que apareciera el manuscrito que hoy podemos leer, un obispo llamado Ireneo de Lyon ya había mencionado una obra con ese título. Hacia el año 180, Ireneo escribió una extensa refutación de movimientos cristianos que consideraba heréticos. Entre las doctrinas que atacó, habló de personas que afirmaban que Judas conocía la verdad mejor que los otros discípulos y que, mediante la entrega de Jesús, había realizado un misterio capaz de alterar las realidades terrenales y celestiales. Según Ireneo, aquellas personas utilizaban un escrito al que llamaban Evangelio de Judas. Su testimonio demuestra que una obra con ese nombre circulaba ya en el siglo II. Pero debemos ser prudentes. No poseemos el ejemplar que leyó Ireneo, y no podemos demostrar con absoluta certeza que fuera idéntico, palabra por palabra,
al texto conservado. Aún así, la semejanza general es demasiado importante para ignorarla. Judas recibe un conocimiento especial, y su acción final se relaciona con un misterio cósmico. Después de aquella condena, el Evangelio desapareció. Durante más de 1500 años, solo sobrevivió como un nombre dentro de las páginas de sus adversarios. Nadie sabía si alguna copia permanecía oculta en una biblioteca, enterrada bajo la arena o destruida para siempre. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, un códice de papiro salió de Egipto y comenzó un viaje tan oscuro como el relato que contenía. No conocemos con seguridad todas las circunstancias de su descubrimiento. El manuscrito apareció en el mercado de antigüedades, probablemente después de haber sido extraído de manera irregular de una tumba o escondite en Egipto durante la década de 1970. Al no proceder de una excavación arqueológica documentada, una parte esencial de su historia se perdió desde el principio. Cambió de manos, viajó entre países y fue ofrecido a compradores por cantidades enormes. Durante años permaneció guardado en condiciones desastrosas. El papiro, que había sobrevivido durante siglos gracias al clima seco de Egipto, sufrió al entrar en ambientes más húmedos. Pasó un largo periodo dentro de una caja de seguridad bancaria. Hubo intentos de venta, fotografías apresuradas y manipulaciones que fragmentaron todavía más sus páginas. Cuando los especialistas pudieron trabajar con él, muchas hojas se habían convertido en cientos de pequeños pedazos. Restaurarlo fue como reconstruir un cristal roto, cuyos fragmentos hubieran sido mezclados, desplazados y parcialmente destruidos. Los conservadores tuvieron que identificar fibras, bordes, restos de tinta y secuencias de páginas. Algunos pasajes pudieron recomponerse. Otros quedaron perdidos para siempre. Por eso, cuando leemos hoy el Evangelio de Judas, encontramos huecos en momentos decisivos. Y esos silencios materiales son importantes. Una palabra ausente puede transformar una bendición en una condena, o convertir una afirmación en su contrario. El manuscrito recibió el nombre de Códice Chacos. Está escrito en copto, la última etapa de la lengua egipcia, utilizando principalmente caracteres derivados del alfabeto griego. Contenía 4 obras cristianas antiguas. Entre ellas aparecía la única copia conocida del Evangelio de Judas. El códice conservado fue copiado probablemente en el siglo IV. Eso no significa que la obra se escribiera entonces. El copista estaba reproduciendo una composición más antigua, casi con seguridad traducida de un original griego. La mención de Ireneo obliga a situar alguna forma del Evangelio de Judas antes del final del siglo II. El texto se hizo público en 2006 y provocó una conmoción mundial. Muchos titulares anunciaron que Judas había sido rehabilitado. Se dijo que Jesús le había pedido personalmente que lo entregara, que el supuesto traidor era en realidad su amigo más fiel, y que durante siglos la historia había condenado al único discípulo que conocía la verdad. Aquella interpretación era poderosa. También era más segura de lo que permitía el manuscrito. Para descubrir por qué, debemos entrar en el relato. El Evangelio de Judas comienza presentándose como una revelación secreta. No intenta contar el nacimiento de Jesús, sus viajes por Galilea, sus parábolas o sus curaciones. La acción se concentra en una serie de conversaciones mantenidas durante varios días, poco antes de la Pascua. Desde sus primeras escenas, el Jesús de este Evangelio resulta desconcertante. Aparece ante sus discípulos, pero a veces adopta una forma distinta, incluso la apariencia de un niño. No se limita a enseñar. Observa a quienes creen conocerlo y se ríe. Un día encuentra a los 12 reunidos y pronunciando una oración sobre el pan. Los discípulos piensan que están realizando un acto correcto de devoción. Jesús, sin embargo, se ríe de ellos. Cuando le preguntan por qué,
responde que aquella práctica no nace de una verdadera comprensión. Al venerar al Dios que ellos creen conocer, demuestran precisamente que no saben quién está ante ellos. Los discípulos se enfurecen. Están convencidos de que Jesús es el Hijo de su Dios, pero Él cuestiona que puedan reconocerlo. Los desafía a presentarse ante Él desde la humanidad perfecta que llevan en su interior. Todos aseguran tener fuerzas para hacerlo. Ninguno puede sostenerse frente a Él. Ninguno excepto Judas. Judas se adelanta, aunque evita mirar directamente al Maestro. Entonces pronuncia la confesión que los separa de los demás. Afirma saber quién es Jesús y de dónde procede. No lo relaciona con el Creador venerado por los 12, sino con el reino inmortal de Barbelo, una realidad divina situada por encima del mundo visible. La palabra Barbelo pertenece al lenguaje de varias corrientes que hoy solemos relacionar con el gnosticismo setiano. En esos sistemas, el universo material no es la totalidad de la existencia. Por encima de él se encuentra una plenitud espiritual, luminosa e incorruptible. El creador del mundo inferior no es necesariamente el Dios supremo, sino una autoridad limitada que ignora las realidades que la superan. Judas comprende al menos una parte de esa diferencia. Por eso Jesús le dice que se aleje de los otros. Le revelará los misterios del reino, pero inmediatamente aparece una advertencia. Judas sufrirá. Será sustituido para que el grupo de los 12 vuelva a estar completo. Esta referencia parece anticipar la elección de Matías narrada en los Hechos de los Apóstoles. El conocimiento especial no protegerá a Judas del rechazo. Será apartado, maldecido por otras generaciones y recordado como enemigo. El Evangelio construye así su gran tensión. Judas es el único que reconoce el origen superior de Jesús, pero reconocer no significa necesariamente alcanzar la salvación. Poseer información secreta no garantiza comprenderla correctamente. Desde este momento, el texto permite leer a Judas de dos maneras opuestas: como el elegido que deberá soportar una reputación terrible, o como el personaje que vislumbra la verdad, pero no logra entrar en ella. La distancia entre Jesús y los 12 aumenta con una visión. Los discípulos cuentan que han visto una gran casa y dentro de ella un altar. 12 sacerdotes reciben ofrendas mientras una multitud espera. Alrededor de aquel culto se cometen abusos, violencia e hipocresía. Lo más inquietante es que todas esas acciones se realizan invocando el nombre de Jesús. El maestro interpreta el sueño. Los sacerdotes son los propios discípulos. El altar representa la religión que surgirá bajo su autoridad. Las víctimas simbolizan a las personas conducidas hacia un culto equivocado. El texto no está atacando únicamente a 12 individuos del pasado. Está utilizando a los 12 como representación de dirigentes cristianos que reclaman su legitimidad mediante una cadena de sucesión apostólica. Esta crítica es una de las claves del Evangelio. Para su autor, no basta con utilizar el nombre de Jesús, administrar ritos o afirmar que una enseñanza procede de los apóstoles. Una comunidad puede pronunciar el nombre correcto y seguir venerando al Dios equivocado. Puede creer que ofrece un sacrificio santo y, en realidad, alimentar a las potencias inferiores que gobiernan el mundo. El lenguaje es polémico y no debe convertirse en una descripción literal de todas las comunidades cristianas del siglo II. Estamos leyendo la voz de un grupo enfrentado con otros grupos. Sus adversarios seguramente habrían respondido con acusaciones igual de duras. Pero esa hostilidad revela algo fundamental. El cristianismo antiguo no hablaba con una sola voz. Diferentes comunidades discutían quién era Jesús, por qué había muerto, qué valor tenían el bautismo y la Eucaristía, quién podía dirigir la comunidad y qué significaba ser heredero de los apóstoles. El Evangelio de Judas interviene en esa disputa mediante una inversión provocadora. Los 12, considerados fundamento de la autoridad apostólica,
aparecen ciegos. Judas, considerado el peor de ellos, es quien recibe la revelación. Después, el propio Judas cuenta una visión. Ve a los 12 persiguiéndolo y apedreándolo. Más adelante, contempla una casa inmensa, rodeada por seres majestuosos. Desea entrar y pide a Jesús que lo admita. La respuesta es uno de los pasajes que más cambiaron entre las primeras traducciones y las revisiones posteriores. Jesús le dice que su estrella lo ha desviado. La gran casa pertenece a la generación santa, a quienes no están sometidos al sol, la luna ni las potencias de este mundo. Ningún ser nacido de manera mortal puede entrar allí. Judas pregunta qué beneficio ha obtenido al ser separado de esa generación. Jesús anuncia que se convertirá en el 13º, que otras generaciones lo maldecirán y que ejercerá autoridad sobre ellas. Pero también aparece la declaración de que no ascenderá hasta la generación santa. En ese momento, Jesús lo llama con una expresión copta procedente de la palabra griega daimon. La primera traducción difundida internacionalmente eligió una palabra relativamente neutral, espíritu. Así, Judas aparecía como el 13º espíritu, alguien diferente a los 12 y posiblemente superior a ellos. Otros especialistas objetaron que, dentro de la literatura judía y cristiana de la época, daimon tenía normalmente una connotación negativa. Traducido como demonio, el retrato cambia por completo. ¿Es Judas un espíritu elevado o el 13º demonio? ¿Su estrella lo guía o lo engaña? ¿Ser maldecido por las generaciones es el precio de una misión sagrada o la consecuencia de un destino oscuro? El papiro no resuelve fácilmente estas preguntas. Al contrario, parece construido para mantenerlas abiertas. A pesar de las advertencias, Jesús continúa revelando a Judas una visión del universo. Por encima de todo existe un espíritu invisible, ilimitado e innombrable. Ningún ojo angélico puede contemplarlo y ningún corazón puede comprenderlo por completo. De una nube luminosa surge el autogenerado, una manifestación divina que produce reinos de luz, luminarias y multitudes de ángeles. En esas regiones superiores aparece Adamas, modelo celestial de la humanidad. También surge la generación incorruptible vinculada con Set. No se trata todavía del mundo de barro, sufrimiento y muerte que conocemos, sino de realidades espirituales que existen más allá del alcance de los gobernantes inferiores. Después, la revelación desciende hacia el caos. De una nube aparece Nebro, cuyo nombre es interpretado como rebelde. Su rostro resplandece con fuego y su figura está manchada de sangre. El texto lo identifica también con Yaldabaoth, nombre conocido por otras tradiciones gnósticas. Junto a él aparece Saklas, el necio. Estos gobernantes producen ángeles subordinados y organizan los cielos inferiores. Saklas ordena crear al ser humano según una imagen. Así aparecen Adán y Eva, pero su existencia corporal está limitada. El cuerpo pertenece al orden perecedero. La vida espiritual, en cambio, puede proceder de una realidad superior. Esta cosmología no es un adorno colocado en mitad de la historia. Explica el conflicto entre Jesús, Judas y los 12. Los discípulos veneran al gobernante relacionado con la creación material. Confunden al artesano del mundo con el espíritu invisible. Sus sacrificios, su interpretación de la muerte y su autoridad religiosa permanecen dentro del sistema de Saklas. Jesús procede de un reino que no depende de esas potencias. Su misión consiste en revelar que el mundo visible no es la última realidad. Pero la revelación tampoco divide a la humanidad de una manera sencilla entre personas buenas y malas. El texto habla de generaciones, estrellas y espíritus diferentes. Algunas almas parecen destinadas a elevarse, otras permanecen sometidas al orden inferior.
Esta visión puede resultar incómoda, porque no presenta la salvación como una puerta igualmente accesible para todos. La gnosis revela una identidad espiritual, pero no queda claro que cualquier persona pueda adquirirla únicamente mediante esfuerzo o decisión. Judas conoce nombres que los otros ignoran. Sabe hablar de Barbelo. Escucha la descripción del espíritu invisible, de Adamas y de la generación incorruptible. Sin embargo, Jesús le ha dicho que no entrará en la casa que desea. El discípulo que más sabe puede seguir siendo incapaz de llegar al lugar que contempla. Entonces, el relato se acerca a su frase decisiva. Jesús habla de quienes practican el bautismo en su nombre y denuncia nuevamente los sacrificios ofrecidos a saclas. Después, anuncia que torturarán al ser humano que lo reviste. Ninguna mano mortal podrá tocar su realidad verdadera, porque lo que puede ser capturado es solamente la envoltura visible. Y se dirige a Judas. Le dice que hará más que todos los demás, porque sacrificará al hombre que lo reviste. La frase puede escucharse como una orden liberadora. El cuerpo sería una vestidura temporal. Al entregar al hombre visible, Judas permitiría que Jesús abandonara esa envoltura y regresara al reino del que procede. Esta fue la interpretación que dominó muchos titulares de 2006. Judas habría aceptado una misión dolorosa que nadie más podía realizar. Su traición aparente sería, en realidad, el acto supremo de obediencia. Pero existe otra posibilidad. Durante todo el Evangelio, el sacrificio aparece asociado con el error. Los sacerdotes del sueño alimentan al Dios inferior mediante sus ofrendas. Si Judas va a superar a los 12 sacrificando el cuerpo de Jesús, la expresión «hacer más» puede significar que llevará su error todavía más lejos. No sería mejor que ellos, sino peor. Los demás ofrecen víctimas al poder falso. Judas entregará la envoltura humana del propio revelador. La misma frase sostiene así dos lecturas incompatibles. En una, Judas libera a Jesús de la materia. En la otra, consuma el sacrificio más grave del sistema que Jesús ha denunciado. Después de la revelación, Judas levanta la mirada. Ve una nube luminosa rodeada de estrellas y entra en ella. Desde el suelo se escucha una voz, pero el manuscrito está dañado precisamente en este punto. Entrar en la nube podría sugerir elevación y reconocimiento. Sin embargo, no sabemos qué decía la voz, ni podemos olvidar las advertencias anteriores sobre la estrella que lo extravía. La escena cambia bruscamente. Los dirigentes buscan arrestar a Jesús sin provocar a la multitud. Encuentran a Judas y le preguntan qué hace allí. Él responde como desean. Recibe dinero y entrega a Jesús. Y el Evangelio termina. No describe el beso, no muestra el juicio, la crucifixión, la muerte, la resurrección ni el final de Judas. Todo queda concentrado en el acto de entregar. El lector debe interpretar esa acción utilizando las revelaciones anteriores, aunque esas mismas revelaciones parecen empujarlo en direcciones contrarias. Cuando el texto fue presentado al público en 2006, el equipo inicial destacó la lectura positiva. Judas habría sido el discípulo favorito y el único capaz de ayudar a Jesús a liberarse de su cuerpo. La noticia tenía todos los elementos necesarios para recorrer el mundo. Un evangelio perdido, un personaje condenado durante siglos y una verdad secreta capaz de invertir la historia más famosa del cristianismo. Poco después surgieron críticas importantes. La especialista April de Konig sostuvo que varias decisiones de traducción habían suavizado pasajes negativos. Señaló la palabra daimon, la afirmación de que Judas no ascenderá a la generación santa, y la posibilidad de que superar a los demás significara superarlos en maldad. Desde esta perspectiva, el Evangelio de Judas sería una parodia amarga contra la teología del sacrificio.
Si otras comunidades afirmaban que la muerte de Jesús salvaba al mundo, el autor respondería con una provocación. Entonces deberían honrar también al hombre que hizo posible ese sacrificio. Otros investigadores propusieron desplazar la atención. Lance Thienot subrayó que la gran preocupación del texto no es rehabilitar o condenar psicológicamente a Judas, sino atacar la autoridad de los 12. El objetivo principal sería denunciar a dirigentes que justificaban su poder mediante la sucesión apostólica y administraban ritos que el autor consideraba ofrecidos a un dios inferior. Elaine Pagels y Karen King ofrecieron una lectura más matizada del acto final. Judas ayudaría a mostrar que la identidad verdadera no se reduce al cuerpo y que la muerte no puede destruir la realidad espiritual. Otros especialistas han insistido en que Jesús no necesita ser liberado, pues durante todo el Evangelio ya parece capaz de entrar y salir de la escena, cambiar de forma y permanecer fuera del alcance de las potencias materiales. Hoy no existe un consenso sencillo que permita colocar una etiqueta definitiva sobre Judas. Algunos pasajes parecen elevarlo por encima de los 12. Es el único que reconoce el reino de Barbelo. Recibe los misterios que ningún otro escucha. Su estrella ocupa un lugar singular y entra en una nube luminosa. Otros pasajes parecen condenarlo. No puede mirar a Jesús a los ojos. Su estrella lo desvía. Es llamado 13º demonio. No entrará en la casa de la generación santa. Su sacrificio puede superar en maldad los sacrificios de los discípulos. Tal vez la ambigüedad no sea un defecto que debamos eliminar, sino el mecanismo central del relato. Judas representa la diferencia entre conocer un secreto y ser transformado por él. Puede identificar el origen de Jesús sin escapar de su propia estrella. Puede escuchar la estructura del universo y seguir atrapado en el papel que las generaciones recordarán. Puede ser necesario para que ocurra un acontecimiento sin convertirse por ello en modalmente inocente. El Evangelio obliga al lector a entrar en una paradoja. Si Judas actúa contra Jesús, es el traidor. Si actúa para cumplir un misterio anunciado por Jesús, sigue realizando un sacrificio que el propio texto contempla con sospecha. Si su acto destruye la envoltura corporal, libera aquello que ninguna mano podía capturar. Pero si la muerte corporal carece de valor salvador, entonces Judas no ha abierto ninguna puerta. Únicamente ha demostrado hasta dónde puede llegar la ignorancia religiosa. ¿Qué nos dice todo esto sobre el cristianismo de los primeros siglos? En primer lugar, que la palabra evangelio no designaba exclusivamente una biografía de Jesús. Podía ser una colección de dichos, como el Evangelio de Tomás, una revelación posterior a la resurrección, como otros textos apócrifos, una meditación poética, como el Evangelio de la Verdad, o un diálogo secreto que utiliza a un personaje conocido para discutir autoridad y cosmología. En segundo lugar, nos recuerda que los nombres apostólicos funcionaban como fuentes de legitimidad. Un autor podía escribir en nombre de Pedro, Tomás, María, Felipe, Santiago o Judas para presentar una enseñanza como revelación recibida desde el origen. Esto no significa que quienes copiaban esos textos siempre intentaran cometer un fraude en el sentido moderno. La atribución podía formar parte de una tradición literaria, comunitaria y teológica. Pero históricamente no debemos confundir la voz del personaje con la identidad real del autor. En tercer lugar, el Evangelio de Judas revela una lucha por definir el sacrificio. Para las corrientes que acabarían convirtiéndose en mayoritarias, la muerte de Jesús podía entenderse como victoria, entrega y reconciliación. Para el autor de Judas, convertir la muerte corporal en el centro de la salvación podía significar seguir atrapado en la lógica de los gobernantes inferiores. Finalmente, el texto cuestiona la autoridad fundada únicamente en la cercanía institucional. Los 12 estuvieron junto a Jesús,
pero no lo reconocieron. Judas lo reconoció, pero quizá tampoco alcanzó el reino. La proximidad, el cargo y el conocimiento son insuficientes por separado. Conviene también desmontar una idea popular. El Evangelio de Judas no fue eliminado de la Biblia mediante una votación secreta en el Concilio de Nicea. Cuando Nicea se reunió en el año 325, este texto llevaba mucho tiempo siendo rechazado por autores como Ireneo. La formación del canon fue un proceso prolongado, relacionado con qué escritos eran leídos en muchas comunidades, cuáles se consideraban vinculados con los apóstoles, qué antigüedad se les atribuía y hasta qué punto concordaban con las reglas de fe que estaban consolidándose. El Evangelio de Judas representaba una visión demasiado distinta del Creador, de los apóstoles, del sacrificio y de la salvación para ser aceptado por las iglesias que dieron forma al Nuevo Testamento. No necesitó una conspiración única para desaparecer. Bastó con que dejara de copiarse, que sus lectores fueran marginados y que los pocos manuscritos existentes se deterioraran o destruyeran. Paradójicamente, la copia que sobrevivió estuvo a punto de perderse no solo por las disputas antiguas, sino por el comercio moderno de antigüedades. Su fragmentación nos recuerda que el conocimiento del pasado depende de objetos vulnerables. Un papiro puede sobrevivir 16 siglos bajo la arena y quedar destruido en unas décadas por la codicia, el abandono y la falta de conservación. Entonces, ¿traidor o discípulo elegido? Si buscamos una respuesta histórica sobre el Judas que vivió en el siglo I, este Evangelio no puede proporcionarla. Fue escrito demasiado tarde y responde a debates de comunidades posteriores. Si preguntamos cómo lo interpreta el texto, la respuesta sigue siendo incómoda. Judas es elegido para escuchar, pero no está claro que sea elegido para salvarse. Es separado de los 12, pero también de la generación santa. Conoce el nombre del reino superior, pero su estrella puede conducirlo al error. Realiza la acción que culmina el relato, pero el significado moral de esa acción permanece dividido. Quizá por eso el Evangelio de Judas continúa fascinándonos. No convierte simplemente al villano en héroe. Hace algo más perturbador. Destruye la seguridad con la que distribuimos esos papeles. Nos pregunta si obedecer una función necesaria elimina la culpa. Si comprender una verdad garantiza vivir de acuerdo con ella. Si una institución puede equivocarse mientras pronuncia un nombre sagrado. Y si la historia recuerda a las personas por lo que pretendieron hacer o por las consecuencias de sus actos. En los evangelios canónicos, Judas entrega a Jesús y queda atrapado para siempre en aquel gesto. En el Evangelio de Judas, el gesto permanece, pero el universo que lo rodea cambia. El cuerpo es una vestidura. Los apóstoles pueden ser sacerdotes del error. El Creador puede ser una potencia inferior. La salvación puede consistir no en aceptar un sacrificio, sino en despertar al conocimiento de una realidad que ninguna autoridad terrenal puede gobernar. Y en el centro de todo permanece Judas, mirando hacia una luz que quizá nunca llegue a alcanzar. ¿Crees que este Evangelio presenta a Judas como un elegido? ¿Como una figura trágica o como el mayor de los equivocados? ¿Puede alguien cumplir una función necesaria y seguir siendo responsable de sus actos? Déjanos tu interpretación en los comentarios. Si quieres seguir explorando los evangelios gnósticos, los manuscritos perdidos y las distintas voces del cristianismo antiguo, suscríbete a Margen de Medianoche. Nos encontraremos de nuevo cuando caiga la noche.